Una monja embarazada llegó al banco por una herencia y al hacerle la primera pregunta, el banquero corrió hacia la caja de seguridad. El día comenzó de manera habitual, el guardia llegó primero y abrió el banco. Junto a él, el gerente, el señor David, comenzó a trabajar. Él era quizás la persona más meticulosa en el mundo. Su camisa siempre estaba perfectamente planchada, su corbata estaba atada como si Dios mismo hubiera hecho el nudo, gemelos adornaban sus mangas. Las camisas cambiaban, pero los gemelos siempre seguían siendo los mismos. Aparentemente, eran preciosos, como un recuerdo de la persona que se los había regalado. El señor David recibía a los empleados en la puerta. Nadie sabía que esta función no estaba en sus responsabilidades. Simplemente era tan meticuloso hasta la médula y no toleraba orgánicamente a los que llegaban tarde. Casi no hace falta decir que todo el equipo no lo apreciaba mucho. Por la tercera tardanza, les daba una reprimenda con anotación en el expediente personal, por la cuarta, los despedía. Afortunadamente, cada año el señor David anulaba los errores de los colegas, permitiéndoles cometer sus pequeños errores de nuevo. Muchos pensaban que era un robot, no un humano. Una vez, cuando uno de los antiguos guardias murió tarde en la noche en su casa y el señor David no lo vio a tiempo en su lugar de trabajo, comenzó a rasgarse y a lanzar reproches. ¿Por qué todavía no está aquí? ¿Debo estar yo en la puerta del banco, o qué? Gritaba. Al enterarse de la muerte repentina del colega, los empleados intentaron tranquilizar al gerente. Nos informaron que falleció durante la noche debido a una insuficiencia cardíaca. ¿Y qué? ¿Eso es motivo para no venir a trabajar? Debía haber avisado. Esta es su cuarta tardanza, está despedido. Probablemente, un diálogo como ese solo se podía escuchar en el lugar donde trabajaba una persona como el señor David. Sus colegas le temían. Probablemente, él fue quien los mantuvo unidos. No peleaban dentro del equipo solo porque tenían un enemigo común, un gerente estricto e imparcial del banco. Además de su meticulosidad, esta persona tenía la habilidad de complacer a la dirección y a todos por igual les parecía un tipo engreído y arrogante. Ese día, el trabajo en el banco comenzó sin incidentes. Bueno, casi. El guardia llegó tardíamente por medio minuto y fue fuertemente regañado por el señor David. Era divertido ver cómo un hombrecillo con corbata reprendía a un hombre grande y fornido en uniforme. Después de escuchar la enojada retahíla y recibir su segunda advertencia este año, el guardia se dirigió a su puesto de trabajo. Cuando el gerente se fue, el aire de repente pareció más limpio y la vida, más hermosa. Hacia el mediodía, cuando los grandes jefes ya se estaban preparando para almorzar, se acercó una joven al edificio. Era joven y delgada, su cuerpo estaba cubierto por una túnica de monja o algo muy parecido a ella. La visitante del banco era, claramente, una seguidora de la iglesia o una madre superiora. El guardia se sorprendió un poco, ya que la joven tenía una característica destacada más, estaba embarazada. Una barriga grande y redonda sobresalía. Parecía que ya estaba en su séptimo mes, como mínimo. El guardia levantó las cejas de sorpresa, pero la joven lo miró con calma. Tenía una piel de porcelana impecable y cejas negras. Ella no prestó atención a la sorpresa que se reflejaba en los ojos del guardia. «Buen día», dijo ella amablemente, pero sin sonreír. «Hola», respondió el guardia. «Mi propiedad está guardada en este banco, quisiera recogerla. ¿Podría indicarme a quién debo dirigirme?» El guardia asintió y guió a la monja a lo largo del banco. Ella lo siguió en silencio, sin mirar a su alrededor. Pero el hombre notó las caras sorprendidas de sus colegas que se asomaban desde sus puestos de trabajo al ver a la chica con la túnica. «Señor David, ¿hay alguien aquí para verlo?», dijo el guardia, visiblemente incómodo. El gerente miró rápidamente a la visitante. Solo por un momento se notó sorpresa en su mirada, inmediatamente enderezó la espalda y asintió al guardia. «Pase, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó cortésmente a la monja.
Ella entró en la oficina y se detuvo en medio. Aquí está mi propiedad, que me pertenece por derecho de herencia. He traído los documentos necesarios y la llave. Extendió el paquete de documentos al gerente. Al verlos, el señor David arqueó las cejas hacia arriba, ya no pudo contenerse. Después de examinar detenidamente los documentos, miró a la visitante y luego nuevamente a los papeles. ¿Hay algo mal?, preguntó ella. El señor David carraspeó y negó con la cabeza. Perdóneme, es solo que esta es una caja muy antigua, hay leyendas sobre ella. No pensé que alguien vendría a reclamar su contenido en mi vida. La chica sonrió. Entonces, ¿conocía a mi padre?, concluyó ella. Todo el mundo lo conocía, créame. Fue un gran hombre. El señor David se dio cuenta de que había dicho demasiado y comenzó a halagar a la visitante. Sin embargo, su desconcierto era comprensible desde el principio. Todos sabían quién era Benjamin Ross. En la década de los 90, fue la principal figura criminal no solo en su ciudad, sino en toda la región. Los rumores sobre su brutalidad agitaban las mentes y la policía no se acercaba a su casa porque le tenía miedo hasta la muerte. Benjamin Ross nunca gritó, hablaba suavemente, casi cantando. Cada palabra suya era valiosa. Ninguna empresa se abría sin su aprobación, sus hombres controlaban toda la ciudad. Era un monopolio absoluto. Mató a tantas personas que era aterrador pensar en ello. A algunas personas incluso les tocó ver cómo Benjamin manejaba la tortura. Había sido condenado, pero le gustaba ese instrumento y a veces usaba armas comunes. Se decía que él introdujo la moda de concretar los pies de los deudores y arrojarlos desde el puente central en pleno día. Benjamin nunca tuvo miedo de que alguien lo viera. Sabía que nadie lo juzgaría. Él mismo era la ley para todos en esa ciudad. La única debilidad de Benjamin era las mujeres. Amaba a su segunda esposa hasta la muerte. Su primer matrimonio fue infeliz, en ese matrimonio tuvo un hijo adoptivo, tomó a la mujer con el niño. Sin embargo, ella no soportó su estilo de vida, la sangre constante en las mangas de su camisa, sus viajes nocturnos al bosque con palas. Ella se fue, pero el hijo adoptivo de Benjamin se sentía atraído hacia él. Andrew adoraba a su padrastro y quería parecerse a él en todo. El segundo matrimonio de Benjamin fue completamente diferente. Cuando conoció a la hermosa pianista, cambió. En ese momento, los asesinatos cesaron, Benjamin comenzó a perdonar a los deudores, salvándoles la vida. Todos comenzaron a hablar de cómo la autoridad criminal se había debilitado. Sin embargo, aquellos que se atrevieron a expresarlo en voz alta enfrentaron un castigo inevitable. Benjamin cuidaba de Diana como si fuera una princesa. Logró ganarse la confianza de su madre y obtuvo su aprobación para casarse. Diana no pudo resistir el carisma y el encanto delictivo de Benjamin y se convirtió en su esposa. Pronto, le dio una hija. Exteriormente, era idéntica a su padre, como dos gotas de agua. Tenían un matrimonio feliz, una familia sólida. Se amaban de verdad, y pocos en la ciudad desconocían ese amor. Benjamin organizaba fuegos artificiales para el cumpleaños de su esposa, hacía grandiosas celebraciones. La amaba en voz alta. Diana estaba dispuesta a dar su vida por su esposo. De hecho, eso es lo que sucedió. En ese entonces, su hija Amanda tenía 8 años, y la niña adoraba a su padre, era la niñita de su papá. Benjamin también tenía un hijo del primer matrimonio, Andrew. Andrew era 6 años mayor que Amanda, pero no quería a su hermanita, la celaba profundamente en relación a su padrastro. Incluso su exesposa siempre decía que Benjamin amaba más a Amanda que a Andrew. El propio Benjamin afirmaba que amaba por igual a sus hijos y que no hacía ninguna diferencia, ya que Andrew no era su hijo biológico. Esto sucedió durante la celebración del cumpleaños de Amanda, su 8º cumpleaños. El banquete se llevaba a cabo en la casa de campo de Benjamin. Como era tradición, invitó a la mitad de la ciudad. La música en vivo tocaba,
ya estaba oscuro. Amanda bailaba con sus amigas, llevaba un vestido hermoso y esponjoso, una lujuria increíble para aquellos tiempos. Todas las chicas invitadas le tenían envidia, pero ella correteaba por el patio tan rápido que ni siquiera recordaba lo que llevaba puesto. Benjamin sabía que había surgido un competidor serio en la ciudad y que tenía que hacer algo al respecto. Pero lo postergó todo por la celebración del cumpleaños de su querida hija. Su hijo Andrew estaba allí, también estaba la madre de Diana, la abuela de Amanda, y muchos otros invitados que ni siquiera se conocían entre sí. El patio estaba lleno de niños y tenían una mesa separada. De repente, llegó un automóvil negro a la puerta. Amanda recordaba bien ese automóvil. Un hombre en traje negro salió del auto y sacó una ametralladora. Amanda apenas tuvo tiempo de gritar: «¡Papá!». Al siguiente momento, la niña fue cubierta por su abuela, que estaba de pie cerca y pudo reaccionar. La orquesta cayó, los músicos asustados fueron ensordecidos por los sonidos de los disparos. La abuela le ordenó a Amanda que se recostara en el césped. Ella misma se recostó también, pero con 2 balas en el abdomen. El blanco era la familia Ross. Diana estaba de pie junto a su esposo, recibió la primera bala al protegerlo. Benjamin logró sacar su arma de la espalda y comenzó a disparar contra el auto. Desde allí respondieron los disparos. El tiroteo resultó fatal para todos. El competidor de Benjamin también fue asesinado en el lugar. Una bala lo alcanzó accidentalmente, aunque no fue él quien disparó. Solo había decidido ver personalmente cómo su sicario mataría a Benjamin y a todos aquellos que eran importantes para él. Diana murió instantáneamente, su madre, quien protegía a su nieta, también. Benjamin estaba consciente cuando llegó la ambulancia, pero estaba gravemente herido. ¿Diana está muerta?, preguntó a los médicos. Lamentablemente, falleció antes de que llegara nuestro equipo. Mis condolencias, pronunció el médico. Entonces yo también iré tras ella. No me salven. Por supuesto, el médico no podía actuar de esa manera. Llevaron a Benjamin al hospital, pero murió en la mesa de operaciones. Tal como deseaba, se fue tras su amada. Andrew y su madre no resultaron heridos. Ellos fueron quienes heredaron casi todas sus posesiones. Viendo la cruel muerte de su padre, Andrew juró que, cuando creciera, mataría a todos sin excepción, amigos y familiares de aquellos que dispararon a Benjamin ese día. Amanda fue llevada a un hogar de acogida, ya que no quedaba nadie dispuesto a llevarla consigo. Pero lo más aterrador fue que esa niña sufrió una traumática experiencia psicológica ese día, presenciar la pérdida de su familia. Se rumoreaba que lo que la exesposa de Benjamin heredó era solo una pequeña parte, mientras que su hija Amanda heredó mucho más cuando alcanzó la mayoría de edad. Fue precisamente en su nombre que se redactó el testamento, que contenía muchos objetos de lujo, propiedades y metales preciosos. Sin embargo, desde joven, Amanda, recordando lo sucedido, se sintió atraída por la iglesia. Ingresó a la universidad para estudiar economía, pero en su último año se dio cuenta de que eso no era lo suyo y lo abandonó literalmente a un paso del diploma. Algunos decían que estaba loca, otros que estaba deprimida. Era una persona extremadamente reservada, nunca hablaba sobre lo sucedido. Muchos periodistas intentaron entrevistarla, pero Amanda simplemente guardaba silencio. Y aquí, después de tantos años, entró al banco y pidió que abrieran la caja del famoso Benjamin Ross. Su padre no era un jefe criminal y asesino para todos. En la ciudad, muchos lo recordaban como un talentoso jugador de fútbol. Otros lo conocían como alguien que ayudaba a hogares de ancianos. Fue él quien construyó la principal casa para personas mayores de la ciudad, que hasta el día de hoy sigue siendo la mejor de la región. Benjamin amaba mucho a su abuela, quien lo crió sola. En su memoria, construyó una casa para personas mayores solitarias. Aquí tiene, por favor, es suyo. Sonrió el señor David. Amanda tomó la caja de sus manos, repleta de oro y joyas preciosas.
Su mirada no mostraba ni un ápice de codicia. Gracias, dijo con humildad. Es peligroso llevar esto por la ciudad. ¿Quisiera que nuestro guardia la acompañe hasta su destino?, sugirió el gerente con una mirada brillante. Amanda negó con la cabeza. No, gracias, no es necesario. Ella ya estaba a punto de irse, pero la pregunta de David la detuvo en la puerta. ¿Y en qué planea gastar tal riqueza, si no es un secreto? Su padre era conocido por su generosidad hacia los ancianos. Usted, seguramente, quiere hacer una donación, ¿verdad?, preguntó. Amanda sonrió. Sí. El dinero se destinará a la restauración de la iglesia en la que viví. Me acogieron en un momento difícil y gracias a eso conocí a la persona que llegué a amar, mi esposo. Quiero repararla, restaurarla para que sea la mejor en la región. David asintió con respeto, devolviendo el cumplido. Pero tan pronto como Amanda se alejó, se acercó a su guardia y le indicó que la siguiera discretamente. Amanda se subió a su auto y se marchó. Alguien la trajo hasta aquí y esperaba al otro lado de la calle. El guardia rápidamente se subió al auto del gerente y lo siguió. Mientras tanto, David llamó al número de Andrew Ross. Señor Andrew, su hermana visitó nuestro banco hoy. Sí, recogió el contenido de la caja. No se preocupe, mi hombre la estará siguiendo. Le ofrecí escolta, pero ella lo rechazó. Pronto tendré su dirección. Sí, dijo que planea reparar alguna iglesia. Tenía razón, la joven claramente no está en su sano juicio, gastar tal fortuna en algo tan inútil. Amanda no tuvo tiempo de llegar a su hogar en el pueblo. Cuando ella y su esposo se detuvieron en una gasolinera, un automóvil negro se acercó a ellos. Cuando un hombre vestido de negro salió de él, los terribles recuerdos de su infancia inundaron los ojos de Amanda. Se quedó petrificada por el miedo. El hombre se acercó a ella, apuntó un arma a su abdomen y gritó. «Entrega todo rápido. ¡Corre!», exclamó. El esposo de Amanda, Darren, estaba ocupado pagando en la caja. No notó de inmediato al ladrón entre el ruido de los autos que pasaban, y cuando lo hizo, Amanda ya había entregado todo y estaba llorando de miedo y pánico. El hombre con traje rápidamente saltó de vuelta a su automóvil. Darren se acercó a Amanda. «¿Cómo estás? ¿No te hicieron nada?», preguntó Darren, su voz llena de preocupación. Incapaz de hablar, ella asintió con la cabeza. «Solo tomaron la caja», dijo tartamudeando. «Espera aquí, estaré de vuelta pronto. Alcanzaré a esos desgraciados, incluso si tengo que tomar nota de sus matrículas». Darren se apresuró a subirse al automóvil. Amanda gritaba que se detuviera, que tenían armas. Pero Darren no era del tipo que dejaría que todo se descontrolara. Sentía que debía hacerlo por su cuenta, proteger a su mujer, y se fue tras el auto negro. Amanda quedó parada allí. El pánico crecía, no sabía qué hacer. Su teléfono quedó en el automóvil. Pronto, una embarazada despachadora de gasolina se le acercó. «¿Puedo ayudarla en algo?», preguntó. «Ayúdame a llamar a la policía. Me asaltaron, y podrían matar a mi esposo ahora mismo». El resto fue como un sueño. Amanda recordaba haber marcado el número de la policía, hablar de manera apresurada. Le prometieron que estarían allí pronto. La despachadora llevó a Amanda al interior y juntas esperaron la llegada de la policía. 20 minutos después, un automóvil común llegó a la gasolinera. El conductor salió, pagó por la gasolina. Mientras la cajera le cobraba, él comenzó a hablar sobre un terrible accidente que ocurrió cerca de allí. «¿Qué pasó allí?», preguntó la mujer. «Sí, algún tipo en un auto blanco chocó y murió. Quedó muy poco del automóvil. Mi compañero llamó, dijo que hubo disparos. Pobre tipo. Ahora, ¿quién sabe? Lo mataron o murió en el choque». Al escuchar la conversación,
Amanda perdió el conocimiento. El caos se apoderó. La cajera de la gasolinera llamó a la ambulancia, pero la policía llegó primero. Confirmaron que el esposo de Amanda había fallecido en el accidente. Luego, ella comenzó a entrar en trabajo de parto. Ese día fue aterrador para recordar. 14 días después, Amanda estaba acostada en la habitación del hospital con sus pequeños. Parecería que lo peor ya había pasado. Dar a luz en ese estado emocional era simplemente insoportable para Amanda. Dado que tenía un embarazo múltiple y era su primer parto, los médicos la llevaron rápidamente a una cesárea. Ni siquiera tuvieron tiempo de llenar la documentación, su vida estaba en peligro. Amanda perdía la conciencia constantemente, a veces por el shock, a veces por el dolor, y lloraba sin parar. Amanda Ross fue sometida a una cesárea y luego fue llevada, junto con sus bebés, a la unidad de cuidados intensivos neonatals. El plazo de embarazo era muy corto, 7 meses. Por supuesto, los gemelos siempre nacen antes, pero en este caso todo ocurrió demasiado pronto. Los bebés llegaron al mundo prematuros y muy pequeños, pero sorprendentemente viables. Aprendieron rápidamente a alimentarse por sí mismos y, en el 14º día, el médico dio de alta a Amanda. Ella no pudo asistir al funeral de su esposo, fue despedido por todo el pueblo. Todos sabían que él era un buen hombre, ayudaba a muchos y nunca se escucharon cosas malas de él. Era creyente, y el padre de la iglesia misma se encargó de la mayor parte de los gastos funerarios y de todos los procedimientos necesarios. Amanda lloró mucho, y cuando regresó a casa, el padre llegó de inmediato. Él la había acogido en su momento, la había ayudado a superar sus pesadillas. Amanda trabajó en la iglesia durante varios años, ayudando en todo lo que podía. Después conoció a un hombre, se casó y quedó embarazada. Aunque seguía asistiendo a la iglesia y recibiendo un salario, el padre la envió a casa cuando estaba en su 4º mes de embarazo para cuidar a los niños por venir. Un embarazo doble suponía una doble carga. Amanda, has enfrentado una gran tragedia, pero también una gran alegría. Perdiste a tu esposo, pero el Señor te dio a 2 hijos. Y se parecen tanto a Darren. El padre escuchó la confesión de la viuda, la comulgó en la iglesia. Personas amables ayudaron con los niños, regalándole montones de ropa de bebé. Sus pequeños no carecieron de nada. Pasaron 3 años. Amanda estaba parada con sus hijos afuera de la clínica local. Garis estaba bien, los médicos decían que estaba en perfecto estado de salud. Pero Horace estaba enfermo. Había nacido más pequeño que su hermano y había estado enfermo más a menudo. Ahora necesitaba una operación. No era particularmente costosa, pero Amanda no tenía el dinero. Ya no trabajaba en la iglesia, se había sumergido en la maternidad a tiempo completo. Los niños habían nacido muy débiles y necesitaban atención constante. Los primeros 2 años fueron muy difíciles para ella, pero luego comenzaron a mejorar. Aprendieron a caminar, podían decir si algo les dolía. Amanda dejó de usar el hábito religioso que solía llevar, uno que le daba comodidad y paz. Dejó de sentirse atraída por la fe y dejó de ir a la iglesia. El padre le preguntaba a menudo al respecto, pero Amanda solo negaba con la cabeza, no lo sentía. En realidad, ella entendía la razón. Amanda había guardado rencor a lo divino, sin entender por qué Dios la había tratado a ella y a sus hijos de esa manera. Aunque todavía oraba, no estaba lista para entregar su vida por completo a Dios. Amanda se acostumbró a vestir vestidos y faldas largas. Esa costumbre se mantuvo en ella, pero ya no cubría su cabeza. Ahora todos podían ver su espesa y larga melena de cabello castaño oscuro. Era naturalmente hermosa, no necesitaba maquillaje alguno. Muchos hombres del pueblo se quedaban mirándola, incluso los casados. Aunque Amanda había dejado atrás el luto por su esposo, todavía no podía imaginarse con alguien más. Ahora se enfrentaba a un procedimiento bastante desagradable, tenía que ir a ver a alguien a quien no había visto en muchos años.
Sabía que Andrew Ross nunca la había apreciado desde su infancia, la consideraba algo loca y nunca se habían llevado bien. Amanda ni siquiera tenía su número de teléfono durante todos esos años, pero recordaba dónde vivía. Era la misma casa donde ella nació y creció, y en el patio de la cual celebraron su cumpleaños hace mucho tiempo. Dejando a los niños al cuidado de una vecina amable, Amanda se dirigió hacia la ciudad y tardó unas 4 horas en llegar. Hubiera sido más rápido en automóvil, pero ahora necesitaba dinero para la cirugía y estaba tratando de economizar en todo. Al llegar a la gran casa de campo, Amanda quedó asombrada. Vio la misma cerca de hierro donde todo había ocurrido. Imágenes del pasado comenzaron a surgir en su memoria y a pasar ante sus ojos, aunque ya habían pasado más de 20 años. La preocupación por Horace y su necesidad de la operación la obligó a detener el pánico. Amanda tomó algunas respiraciones profundas y se acercó a la puerta. Tocó el timbre y pronto Andrew apareció en el umbral. La reconoció, eso era evidente en sus ojos. Nunca pensé que te vería de nuevo. Hola, Andrés. ¿Me dejarás entrar? Necesitamos hablar. Entraron a su casa. Amanda notó que muy poco había cambiado en el interior. Andrés era conservador. Mantenía sagrada la memoria de su padre. Eso era lo que los conectaba. Amanda le contó a su hermanastro sobre la enfermedad de su hijo. Él empezó a preguntar sobre su familia con cuidado, y Amanda relató lo que había sucedido hace 3 años. Vio dolor en sus ojos, como si estuviera sintiendo por ella. Y eso era nuevo. En algún lugar en lo profundo, surgió un destello de esperanza de que pudieran arreglar su relación. Lo siento, no tengo dinero en este momento. Hay una crisis, apenas llego a fin de mes. Pero de todos modos, te ayudaré. Andrés sacó varios billetes de su bolsillo y se los entregó a Amanda. Se sintió incómoda, pero los aceptó. Gracias. Entiendo. Llámame si necesitas algo, estaré encantada de hablar. Puedes visitar a los sobrinos. Andrés asintió brevemente. Estaba claro que no tenía la intención de reconciliarse. Amanda se levantó y estaba a punto de dirigirse a la puerta cuando Andrés la llamó. Sabes, hay algo que puedo hacer por ti después de todo. Si aceptaras venderme tu parte de las acciones de la empresa, el dinero sería justo suficiente para la operación, dijo. Amanda suspiró, ni siquiera había pensado en esas acciones. Solo las había oído mencionar durante la lectura del testamento de su padre, cuando heredó acciones en la empresa. Tenía 18 años. Era el 10º aniversario de la muerte de sus padres. El abogado Benjamin fue a verla y le entregó muchos documentos valiosos, una cuenta bancaria y las llaves de la caja de seguridad que finalmente llevaron a la muerte de su esposo. Amanda sabía que era dinero manchado de sangre. Fue a la iglesia para rezar por los pecados de su padre y no tenía intención de usar su riqueza. Pero cuando comenzaron a hablar en la zona de que la iglesia estaba en mal estado y tal vez tendrían que cerrarla hasta que se recaudaran fondos para las reparaciones, decidió tomar lo que su padre le había legado. No necesito nada, lo sabes. Si quieres comprar las acciones, te las venderé. Pero dijiste que los tiempos eran difíciles y no había dinero. Andrés dudó. Los otros accionistas me ayudarán. Han estado preguntando al respecto, encontraremos algo. Amanda estuvo de acuerdo, llevó los documentos. No estaba entrenada para esto, pero tenía buenos conocimientos en asuntos financieros, había estado involucrada en esto en la iglesia durante un tiempo, ayudando al sacerdote con los informes financieros. Siempre decía que Amanda habría sido un excelente economista. Cuando fue a ver a Andrés, le entregó los papeles y él ya había preparado el acuerdo de transferencia para las acciones. ¿Una escritura de donación? ¿No me prometiste que me comprarías las acciones? Por supuesto. Aquí está el dinero, es tuyo. Es exactamente la cantidad que pediste para la operación, dijo Andrés. Amanda leyó rápidamente los documentos.
Las acciones valen 10 veces más. Andrés suspiró. Los tiempos son difíciles ahora, como te dije. No puedo darte más por ellas. No, si no las quieres, puedes quedártelas. Amanda sintió rápidamente con la cabeza. No los necesito ni siquiera de forma gratuita. Gracias, me ayudaste. Le sonrió sinceramente, le dio las gracias y salió de su casa con el dinero. Apenas podía haberle prestado esa cantidad, pero necesitaba las acciones de la empresa de su padre. Andrew había logrado mantener la empresa a flote e incluso abrir una subsidiaria en la ciudad vecina. Amanda decidió que había hecho lo correcto. Si bien él la había forzado a hacerlo, esas acciones no le eran necesarias. Después de lo que le pasó a Darren, incluso temía tocar la herencia de su padre. Pronto programaron una operación para su hijo. La madre accedió a quedarse con su segundo hijo. Y Amanda llevó a Horace al hospital de la ciudad. Los análisis son buenos. ¿Hacemos todo mañana? El cirujano la alegró. Para cualquier madre, la operación de su hijo es aterradora. Estaba muy preocupada y lloró casi toda la noche. Cuando salió al pasillo, se encontró con un hombre. Era alto, rubio y apuesto. Disculpe, se disculpó tímidamente Amanda. ¿Pasa algo?, preguntó él. No, nada. Todo está bien, respondió Amanda. Solo que mañana operarán a mi hijo, estoy nerviosa. El hombre suspiró. Hoy operaron a mi hija. ¿Su hijo tendrá la misma operación? Escuché la conversación con el anestesista. Por la tarde, un médico se acercó a Amanda. Mientras todos los demás médicos decían que todo iría bien, que la operación duraría solo media hora, este doctor empezó a asustar a Amanda, diciéndole que pondrían a las personas en un estado de coma artificial. Que era casi como la muerte. Dijo que no les dan nada bueno para la anestesia y le sugirió comprar un excelente medicamento que es más fácil de soportar para los niños. Amanda sacó el último dinero de su billetera y desde ese momento no dejó de preocuparse. Recordando esa conversación, suspiró intermitentemente. ¿Sabes que no hay otro medicamento? Se quedan con este dinero, eso es todo. Asustan a los padres a propósito. ¿Tú tampoco pagaste?, preguntó ella. Pagué. Pero luego una enfermera me lo explicó. Pero eso es horrible. ¿Por qué hacen eso? Ahora no puedo calmarme. El hombre suspiró. La cafetería no cierra por la noche, ¿tomamos té? Tengo con Melissa. Sacó una caja con bolsitas de té y sonrió. Amanda asintió. Miró la habitación para asegurarse de que Horace estuviera profundamente dormido y siguió al desconocido. La cafetería estaba tranquila, estéril y vacía. Durante el día, siempre había alguien aquí, pero por la noche había una atmósfera especial. Me llamo Austin, se presentó el hombre. Amanda. Mucho gusto. Austin le contó que había estado criando a su hija desde su nacimiento. Su esposa no sobrevivió al parto debido a muchas enfermedades. Ella había tenido neumonía durante el embarazo y su hija apenas sobrevivió. Austin trabajaba en una ambulancia, pero solo durante el turno diurno. Su familia vivía en algún lugar en las afueras del país, muy lejos, y no tenían a nadie que les pudiera ayudar con la niña. Sin embargo, lograron recaudar dinero para el tratamiento de su hija. Amanda, no te preocupes. La operación es muy simple, apenas más complicada que una apendicectomía. Y aquí hay un cirujano maravilloso, lo conozco. Él fue profesor en nuestra universidad cuando yo estaba estudiando. Incluso intentaron llevarlo a la capital, pero no se fue. No hay nada que temer. El anestesiólogo, por supuesto, está exagerando, pero Dios será su juez. Pasaron casi toda la noche hablando. Amanda logró dormir solo 3 horas en total, luego Horace se despertó, y un par de horas después vino el médico. La operación fue la cosa más aterradora. Entregar a su pequeño fue tan difícil,
Pero Amanda lo hizo con una sonrisa para no asustar al niño. Aunque él lloraba de todos modos. Tan pronto como se lo llevaron, Austin se acercó a Amanda. Vamos, no te desmorones. Reúne tus fuerzas. Los niños sienten el estado de ánimo de la madre. Yo pude permitirme llorar, pero tú no puedes. Dijo firmemente. Amanda, quien ya estaba a punto de llorar, de repente se detuvo. ¿De verdad lloraste? No. Me afeité durante ese tiempo, me duché, y cuando volví, mi niña ya estaba durmiendo en la cama. Siguió durmiendo por otra hora, y cuando se despertó, se veía increíblemente divertida. Después de la anestesia, son graciosos. Miras a tu alrededor y tienes la sensación de que las luces están encendidas, pero no hay nadie en casa. Amanda se rió a carcajadas. Austin no se apartó de ella ni por un momento durante la operación. Cuando trajeron a Horace y le dijeron que todo había salido bien, ella sonrió felizmente. Gracias. Habría estado llorando a mares si no fuera por tu apoyo. Dijo Amanda. Las madres solteras deben apoyarse mutuamente. Le guiñó un ojo a Austin. Continuaron hablando todo el tiempo hasta que los dieron de alta. Sucedió en un solo día, pero Austin y Amanda intercambiaron números. Resultó que vivían no muy lejos uno del otro. Austin vivía en un pueblo del distrito, a solo 50 kilómetros del pueblo donde Amanda se estableció. Empezaron a llamarse, a hablar. Y un mes después, Austin llamó a Amanda y dijo: ¿Qué tal si vivimos juntos? Llamarte está bien, pero me gustaría verte a mi lado todos los días. Y sería más fácil para ti también. Mi Sofía necesita una madre, y tus chicos necesitan un padre. Quizás tengamos un hijo juntos. Apuesto a que será un niño. Amanda se rió. No fue una sorpresa. Austin había venido a verla un par de veces después del hospital y había una atracción entre ellos. Ambos se encontraron como padres solteros, ambos habían enviudado. Probablemente eso fue lo que llamamos destino. Amanda se confesó al sacerdote, admitió que estaba enojada con Dios por quitarle a su esposo. El sacerdote bendijo el segundo matrimonio de Amanda y le deseó felicidad. Austin y Amanda decidieron mudarse a la ciudad. Durante los siguientes 6 meses, se ocuparon de los trámites de compra y venta. Amanda vendió su casa, Austin hizo lo mismo. Juntaron sus recursos, obtuvieron una hipoteca, ya que necesitaban un departamento grande para 3 niños y un cuarto en camino. Encontraron una casa magnífica en las afueras. Amanda estaba contenta de que la casa estuviera lo suficientemente lejos del lugar donde solía vivir su padre. Se mudaron, se establecieron. Amanda se quedaba en casa con los niños, y Austin, como antes, trabajaba como médico en una ambulancia. Sofía, la hija de Austin, se encariñó mucho con su madrastra, la llamaba mamá. Y si sus hermanos extraños se portaban mal, ella los reprendía y protegía a Amanda. Las relaciones con Austin se estaban desarrollando maravillosamente. Si Darren era una persona autoritaria, capaz de elevar la voz y obligar a hacer cosas, Austin le mostró a Amanda que las cosas podían ser diferentes. Darren era muy religioso, de hecho, por eso eligió a Amanda como esposa. Era bueno, honesto y honorable, pero su carácter era muy pesado. Probablemente por eso no soportó que robaran a su esposa en el estacionamiento y corrió tras los delincuentes. Cuando Darren decidía ayunar, sin duda desechaba todos los alimentos y hacía que Amanda también ayunara. Era importante para él, y Amanda no discutió mucho, simplemente aceptó. Austin, por otro lado, era diferente. Si Amanda no quería algo, él podía intentar persuadirla, podía convencerla con abrazos, pero nunca insistía. Las decisiones seguían siendo suyas. Y por primera vez en su vida, Amanda sentía esa actitud hacia ella. Incluso cuando era pequeña y vivía en un hogar de acogida, no recibía tanta atención, amor y cuidado como Austin le brindaba. A pesar de su trabajo bastante agotador, él era muy amable. Sonriente,
rara vez se enojaba. Y cuando esos momentos ocurrían, su enojo más parecía decepción. Austin y Amanda se casaron oficialmente. Cuando se casó por primera vez, Amanda decidió no cambiar su apellido. Sus padres estaban orgullosos de él. Amanda era joven y quería conservar una parte de su familia en su nombre, por lo que decidió no tomar el apellido de su esposo. Al principio, Darren dijo que estaba mal, pero luego cedió y dijo que le daba igual. Él no venía de una gran familia noble, era solo un simple mecánico. Austin tampoco insistió en que cambiara su apellido, pero Amanda decidió tomar el suyo. Un día, Austin regresó del trabajo en silencio. Amanda lo abrazó como de costumbre, lo besó en la mejilla sin afeitar, parándose de puntillas. Cuando hacía eso, su largo cabello castaño claro casi le llegaba hasta las rodillas. ¿Qué pasó?, preguntó Amanda. Un tiroteo en el centro de la ciudad. Los años 90 han terminado, pero los criminales aún no dejan de dispararse entre ellos. ¿Y de dónde salen todos? Hoy hirieron gravemente a una niña. Me conmovió tanto, podría haber sido mi hija. Después de todo, ella también es hija de alguien. Amanda miró a su esposo con miedo. ¿Está viva? Sí, hice todo lo que pude. La llevaron inmediatamente al quirófano, sacaron la bala. Está estable, los médicos dicen que se recuperará. Los cuerpos de los niños son fuertes. Después de eso, me acerqué a uno de los que disparaban, pero también lo hirieron, peor. Murió en mis brazos. Sabes, casi confesó sus pecados, decía Austin, mirando en algún lugar hacia la eternidad. Comenzó a contar cómo fue su culpa que alguien muriera. Yo, decía, no soy un asesino. Simplemente me relacioné con las personas equivocadas. Debido a él, otra persona también murió en un accidente automovilístico. Le dispararon a las llantas y chocó contra un poste a toda velocidad. Robaron algo. Dijo que personalmente puso una pistola en el vientre de su esposa embarazada, le quitó el oro. Y su esposo corrió tras ellos y murió. Se confesó y murió. No pude hacer nada. Amanda palideció. Ella alimentó a su esposo con la cena, puso la ropa en la lavadora, hizo sándwiches dulces para los niños. Pero desde ese momento no pronunció ni una palabra. Austin se acercó a ella más tarde, cuando los niños ya estaban durmiendo en su habitación viendo dibujos animados. ¿Te asusté con mi historia? Perdóname. No tengas miedo, los tiroteos son muy raros hoy en día. Detuvieron a 2 personas, 2 murieron y la niña resultó herida, pero todo estará bien. Ven a mi lado. Él la abrazó, y Amanda suspiró y miró a los ojos de su esposo. No te hablé de mis padres, espero que me perdones por ocultarlo. Austin frunció el ceño. Dijiste que eras huérfana y que apenas recordabas a tus padres. Sí, tenía 8 años cuando mataron a mi padre y a mi madre a tiros en el patio. Estoy viva porque mi abuela me cubrió con su cuerpo. Los ojos de Austin se abrieron de par en par y retrocedió un paso. ¿Eres la hija de Benjamin Ross? ¿Tú? Amanda asintió. Perdóname por ocultarlo. No tengo mucho de qué presumir, mi padre era un bandido y un asesino. Pero lo peor es que, de todos modos, lo quiero. Y lo quería en ese entonces. Incluso ahora entiendo lo que hizo. Austin abrazó a Amanda tan fuerte que apenas podía respirar. Todos conocían a tu padre. Ni siquiera podía imaginar que fuera su pariente. Ni siquiera pasó por mi mente. Trabajabas en la iglesia y escuché que la hija de él estaba en algún lugar de Altai en una clínica psiquiátrica. Amanda encogió los hombros. Estuve allí. Lo que me sucedió me convirtió en una persona con neurosis, tengo un montón de fobias y miedos. Entré en la iglesia para expiar los pecados de mi padre. Luego conocí a Darren y comencé a vivir como todos. Pero me vino la idea de ayudar a reparar la iglesia para que no la cerraran. Al final, Darren murió.
Austin frunció el ceño. Entonces, tengo otra mala noticia para ti. Ese bandido dijo que su hermano le ordenó robar a su hermana. Lo dijo así. Así que resulta que es obra del hijo de Benjamin Ross. Amanda estaba en shock. ¿Andrew? ¿Cómo pudo hacer eso? Nunca se le ocurrió que él pudiera encargar algo así. ¿Podrían haberla matado a ella también? Amanda no durmió en toda la noche. Austin se quedó dormido mientras ella yacía junto a él mirando el techo. Cuando él se despertó, Amanda estaba maquillada, lo que no era típico de ella. Por primera vez desde que se conocieron, llevaba pantalones vaqueros. Austin quedó asombrado, con su cabello largo, su figura esbelta, una chaqueta ligera, una camiseta y un gran crucifijo en el pecho, parecía una heroína de alguna película. «Vaya», exclamó Austin. «¿A dónde vamos vestidos así?» «Vamos a la compañía de mi padre. Vendí las acciones, pero el edificio de la empresa me pertenece. Andrew me pidió que lo vendiera, pero en ese momento estaba preparando a mi hijo para la cirugía. Fue poco antes de que nos conociéramos. Creo que debería pasar por la oficina y ver cómo están las cosas». Amanda había planeado todo la noche anterior. Sus estudios en economía no habían sido en vano. Sin duda, tenía talento en ese campo. Entró a la oficina, pasando por alto a la secretaria que la seguía corriendo. «Disculpe, señor Andrew», entró sin preguntar. «No pasa nada. Esta es mi hermana, no necesita golpear». «Adelante, Amanda, te ves genial», sonrió Andrew. La secretaria casi se tuerce el cuello mientras mira a Amanda. Hacer referencia a su relación con el difunto delincuente siempre suscitaba un fuerte interés en su persona. Ella era su hija legítima, su única descendiente de sangre. Pero toda la crueldad, al parecer, se transmitió de alguna manera a su hijo no biológico. «Quisiera discutir mi regreso a la compañía», anunció. Andrew se tensó. «¿Por qué querrías hacer eso?» «Quiero estar involucrada en los asuntos de mi padre. Traspasaré la propiedad de este edificio a tu nombre y a cambio me darás solo un 5% de las acciones. Será un trato justo. Más justo que el que hiciste conmigo. Me refiero a esa escritura de regalo que firmé a cambio de la vida de mi hijo». Amanda lo miró fijamente con sus ojos penetrantes. Andrew se dio cuenta de que ella no había venido con buenas intenciones. «¿Quieres vengarte? ¿Debería comprarte? ¿En serio? Somos familia, ¿para qué el dinero? Solo quiero hacer lo que mi padre hacía, obtener un pequeño beneficio, como cualquier otro accionista». «Puedo encontrar otra oficina», decía Andrew. «Puedes hacerlo, pero ¿por qué? Este es el mismo edificio donde nuestro papá fundó su compañía. Es un recuerdo de él. He pasado muchos años viviendo la tragedia, pero ahora quiero estar cerca de ti. No tengo intención de tomar la silla del director, solo quiero tener no más del 5%. Solo quiero ayudar». Por supuesto, Andrew no creyó en Amanda, pero aceptó sus términos. No podía mudarse a otro edificio. Andrew valoraba mucho todo lo que tenía que ver con la memoria de su padre. Amanda se incorporó a la dirección de la compañía. A Austin no le gustaba que se hubiera involucrado en todo eso. Temía que su esposa terminara como sus padres. Pero no había nada que la asustara, estaba obsesionada con la venganza. «Déjalo en paz, Dios será su juez», le pidió Austin. «Ya me he involucrado en la compañía, tengo acceso a sus documentos. Pronto destituiré al director financiero y veré los documentos reales». Austin nunca había visto en Amanda las cualidades de una mujer de negocios, pero ahora aparecían. Empezó a vestirse a la moda y a ganar un buen dinero. Pasaron 6 meses. El director financiero fue despedido humillantemente. Amanda encontró muchas pruebas de que estaba robando dinero de la empresa. No tuvo que poner una trampa, solo tuvo que revisar su escritorio a fondo y encontrar los documentos necesarios.
Se los mostró a Andrew y al día siguiente el director financiero desapareció. Amanda se asustó. ¿Y si Andrew se daba cuenta de que no había venido a ocuparse de los negocios de su padre? Amanda ocupó el puesto de directora financiera. En 6 meses logró ganarse la confianza de su hermano y se convirtieron en socios comerciales. Andrew vio en ella rasgos de su adorado papá y se acercó a ella. Para Andrew, Amanda se convirtió en uno de los objetos sagrados que asociaba con Benjamin. Se dio cuenta de que Amanda era su carne y sangre. Empezó a consultarla, a confiar en ella. Además, ella realmente entendía los asuntos financieros. Pronto, Andrew le mostró todas sus cartas. Dio los documentos reales y casi se desmaya. El negocio de Andrew se basaba en sangre, amenazas y sobornos. La compañía no hacía nada útil, solo ayudaba a su hermano a enriquecerse y proporcionaba empleo a otras personas sin principios. Amanda no se esperaba esa astucia de sí misma, parecía que el espíritu de su padre se había despertado en ella. Le mintió a Andrew mirándolo a los ojos. Si el padre confesor la viera, pensaría que el diablo mismo había poseído a Amanda. Reunió un gran archivo de compromisos sobre Andrew, pero antes de usarlo, visitó la tumba de sus padres. Amanda hacía eso raramente, sus sentimientos eran ambivalentes, toda su vida había estado en una lucha interna, amando y odiando a su padre al mismo tiempo. Si él no hubiera sido un monstruo sanguinario, si hubiera vivido como todos, todo habría sido diferente. Pero incluso casarse con su madre y su nacimiento no lograron hacer que Benjamin abandonara el sangriento camino. Amanda llegó a la tumba y le contó todo lo que le atormentaba al imponente monumento con su fotografía. Le habló sobre cómo Andrew la había tratado, sobre su primer esposo. Cómo no había ayudado cuando ella le pidió y cómo la engañó para quitarle todas las acciones de la compañía. Deséame suerte, papá. Dejó 2 rosas rojas en su tumba y se fue, sin darse cuenta de que un gran pájaro negro se posó inmediatamente en el monumento y la observó durante un largo rato. Al día siguiente, Amanda fue a ver al detective que durante muchos años había intentado enviarla a la cárcel. Él ya se había jubilado, Amanda había oído hablar de él. Ella tenía miedo de ir a la estación de policía porque Andrew podría haber sobornado o intimidado a todos allí. He traído lo que has estado soñando, dijo ella. Amanda llevaba una chaqueta de cuero, pantalones ajustados y su cabello recogido en una cola alta que llegaba hasta su cintura. ¿Y qué he estado soñando?, preguntó el hombre de cabello gris. Amanda no encontró al hombre en casa, estaba pescando. Ella lo vio cerca del estanque, en el lugar que su vecino de escalera le había contado. El detective jubilado llevaba un traje de camuflaje. El brillante sol de septiembre iluminaba cálidamente si uno se movía. Pero para pescar, la gente con experiencia siempre se vestía más abrigada, porque iban a sentarse quietos durante muchas horas mirando el flotador. Él tomó la carpeta de las manos de Amanda y su expresión cambió. ¿Quién eres tú?, fue lo primero que preguntó. Soy Amanda Ross, hija de Benjamin y hermana de Andrew, su hijo adoptivo. Supongo que sabes que mi hermano sigue cometiendo crímenes hasta el día de hoy. El detective jubilado negó con la cabeza. Qué bueno que tuviste suficiente sentido para venir aquí a verme. Si hubieras llevado esto a nuestra comisaría, ya estarías muerta. Tu hermano es aún más terrible que tu difunto padre. Pero, ¿para qué lo necesitas?, se preguntó el hombre. No soy como mi padre solía ser. Sí, él no era como todos lo conocían. Vi a un hombre amoroso y cariñoso en él, mis padres se amaban mucho. Pero quiero que encierres a Andrew, solo para que no llegue a mi familia. Entiendo que aquí solo puedes entrar a través de la capital, todos los locales están bajo el control de Andrew. Él heredó ese control de tu padre. No te preocupes, seré cuidadoso. Pero debes entender que estás corriendo un gran riesgo. El detective se comunicó con el departamento principal en la capital, donde tenía un viejo amigo y compañero. Un hombre a quien había salvado la vida en el pasado.
Estaba contento de devolverle el favor y no solo involucró a los mejores y más confiables hombres, sino también las más altas instancias, divisiones que sacaron a cada miembro de la organización criminal sin excepción y los detuvieron a todos a la vez. No hubo tiroteos ni resistencia. El equipo especial de la capital llegó en tal número que todos se asustaron y se quedaron atónitos. Amanda vio en las noticias que su hermano había sido arrestado y que había pruebas sólidas en su contra. Respiró con alivio, pero aún tenía miedo, ¿y si él quisiera vengarse? Pasaron 2 semanas. Se llevaron a cabo audiencias sobre el caso de Andrew y sus allegados. Amanda recibió una llamada desde la prisión donde habían mantenido a su hermano. Andrew quiere verte en una visita. ¿Podrás ir? Amanda se asustó. Dijo que iría, pero no le contó nada a su esposo. Estaba seguro de que él no la dejaría ir. Amanda sabía que estaba tomando un riesgo, pero sentía la necesidad de ir. Cuando entró a la celda, se dio cuenta de que esta no era una visita convencional, no como en las películas. Se encontró a solas con Andrew. Sus manos no estaban esposadas. Si quisiera, podría haberla estrangulado allí mismo, romperle el cuello. Pero ella no tenía miedo. Levantó la cabeza y miró a los ojos de su medio hermano. En sus pensamientos ardía, soy la hija biológica de Benjamin y él es solo una miserable copia. Un imitador. Entonces, ¿me entregaste a la policía porque no te ayudé entonces? ¿Por qué te hice entregar las acciones a cambio de dinero para tu hijo? Amanda sonrió. No. Porque mataste a mi esposo. Enviaste a hombres a mí, que me apuntaron con una pistola en el vientre. Fueron ellos quienes dispararon a las ruedas del coche de mi esposo. Él murió, y ese día di a luz prematuramente. Dejaste a mis hijos huérfanos. Si mi padre estuviera vivo, te habría matado con sus propias manos. Eso no es verdad. Benjamin me amaba. Yo era su único hijo. Gritó Andrew. Amanda no dijo nada. Con calma se volvió y se fue. Andrew fue condenado a 15 años en una prisión de máxima seguridad. Lo llevaron a otra parte del país, donde cumplía su condena. No solo él, sino también todos sus secuaces fueron sentenciados. Tirando de los hilos, lograron descubrir otros crímenes. Así, el gerente del banco en el que Amanda una vez recuperó las joyas heredadas también fue acusado. El señor David recibió una pena suspendida, pero seguramente no podrá trabajar en bancos en el futuro. Muchas otras personas finalmente pagaron por sus crímenes. Austin temía que aquellos que recibieron penas de prisión descubrieran que Amanda estaba detrás de todo y se vengaran de ella. Pero eso no sucedió. El exdetective al que Amanda se dirigió la había absuelto de toda culpa, dejando toda la responsabilidad en Andrew. Incluso las noticias filtraron información según la cual Andrew había sido acusado por un caso importante. Según los informes, la información fue filtrada por sus competidores. Y para reducir su sentencia, Andrew filtró información sobre sus cómplices. Por supuesto, podría gritar que su hermana lo había traicionado, pero ¿quién le creería? El culpable siempre echará la culpa a otro. Amanda vendió la compañía de Andrew y tomó el control como heredera del fundador de la empresa. Cerró la firma y la vendió. Con el dinero obtenido, Amanda restauró el templo que alguna vez fue su refugio. También construyó carreteras y una clínica en el pueblo. Amanda, Austin y sus 3 hijos se mudaron a vivir al pueblo donde solía vivir Amanda. Compraron una gran casa allí y se convirtieron en granjeros. Criaron aves, las cuidaron y las suministraron a las fábricas locales. Pronto, Amanda se enteró de que estaba esperando otro hijo. Una ecografía reveló que sería un niño.